pero cosas veremos. Doctor Cosío, muy buenas noches. Querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Pues mira, creo que es uno de los temas mayores en este momento, la carta que Mayo Zambada le hizo llegar al cónsul de México en Nueva York. Esa carta, más allá de todos los desórdenes internos que ha producido, creo que tiene dos elementos que son de la mayor importancia, porque el señor Zambada está en Nueva York, está en una cárcel en Nueva York, no está en una cárcel mexicana, y consecuentemente lo que prima es el orden jurídico de los Estados Unidos. En su carta, en el párrafo segundo, él dice dos cosas que me parecen centrales. La primera, me llevó un particular a los Estados Unidos mediante coacción y engaño. Y la segunda es solicité asistencia consular, la recibí, o se me ofreció y la recibí, y lo que reclamo es que esa asistencia consular ha sido muy mala. ¿Por qué son importantes estos dos elementos? El de la asistencia consular, tú recordarás aquel caso tan importante, el caso Avena, en el que México le ganó, déjame decirlo así, a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, un asunto porque no se le estaba dando asistencia consular a muchos de nuestros paisanos. Y el problema que se presenta ahí es que al no haberse dado asistencia consular, se violan dos artículos de la Convención de Viena sobre elementos consulares. Entonces, si el señor Zambada solicitó asistencia consular, esta se le dio, así haya sido deficiente, pues no se puede proponer, no se puede plantear el hecho de que se violó esta convención internacional. El segundo elemento es igualmente importante. ¿Por qué? Porque él dice que unas personas particulares con engaño lo llevaron a los Estados Unidos y que estando ya en territorio estadounidense lo detuvieron las autoridades estadounidenses. Esto es muy importante porque desde 1886 hay un precedente de la Corte de los Estados Unidos, el caso Kerr, que es un señor que llevaron de Perú, a los Estados Unidos con engaños, y posteriormente en el año 92 la Corte, siendo mucho menos conservadora que la actual, determinó en el caso de Humberto Álvarez Machain que una persona que se encontraba en los Estados Unidos con independencia de las condiciones de su detención tenía la posibilidad de ser procesado. El juez de primera instancia en los Estados Unidos dijo que eso era ilegal, la Corte de Apelaciones dijo que era ilegal y la Corte Suprema dijo que no, que al revés, que era perfectamente posible porque ya estaba en territorio estadounidense. Han estado diciéndose también que hay un protocolo adicional sobre el secuestro de las personas, pero hoy sabemos todos que ese protocolo nunca se firmó. Es cierto que se elaboró, pero nunca fue sometido a la aprobación del Senado de los Estados Unidos, que al igual que el Senado nuestro es el órgano competente para aprobar los tratados internacionales. Consecuentemente esa adición, ese mecanismo de defensa no existe. ¿Cuál es entonces el resultado neto, déjame decirlo, de lo que acabo de decir? Que la condición del señor Zambada, en términos del derecho estadounidense, pues es la que el propio derecho estadounidense determina. En la Suprema Corte de México no se otorgaban extradiciones, a mí me tocó estar y firmar muchos de estos proyectos en el sentido que te voy a decir, no se otorgaban extradiciones a los Estados Unidos a menos que el Departamento de Estado se comprometiera a que no se les iba a aplicar a las personas extraditadas la pena de muerte o prisión preventiva de por vida. Pero cuando te extraditan, tú exacto, me corriges, es por los delitos por los que te consigna, el pliego de consignación, no te pueden juzgar por otra cosa, ¿no? Claro, pero este es el caso de que aquí no hay una extradición. Claro. Consecuentemente, porque fue llevado de una manera ilegal, pero es justamente lo que la sentencia del caso Álvarez Machain estableció. Está en territorio estadounidense. ¿Cómo llegó? Inclusive hay un párrafo en la sentencia que dice, eso puede ser horrible, eso puede ser gravísimo. Pero Entonces el párrafo haya sido como haya sido. Más o menos, no sé cómo se diría en un gran inglés, pero más o menos esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Entonces creo que la situación es mucho más compleja de que lo que se está poniendo, porque los precedentes que se están en los Estados Unidos y la condición de los tratados, pues lo deja a la determinación de lo que las propias autoridades estadounidenses dispongan. Creo que es interesante ver el triángulo.
en términos de aclaración de las cosas que Lo es muy interesante. Una pregunta, cuando el fiscal dice, bueno, pues ahora mi deber es pedir la repatriación, está haciendo lo correcto, lo hace de oficio, no es, o sea, lo tiene que hacer, vamos. Por supuesto, él ha pedido 4 veces la repatriación o que se le extradite hacia acá, y él decía el día de ayer en la conferencia mañanera que no le han ni siquiera contestado las autoridades estadounidenses a 4 peticiones, y yo, viendo los precedentes, no estoy diciendo más que el punto de vista jurídico, viendo los precedentes estadounidenses, creo que no se lo van a regresar. Porque tiene un proceso, tiene acusaciones y está en esta situación. Y el tema de la pena de muerte, que desde luego no se le desea a nadie, pues sí está sobrevolando el ambiente, porque no fue extraditado y no se cumplió esa condición que yo decía, claro, de la obligación de los Estados Unidos de no aplicarse. Sí, que fue un caso similar al de García Luna, ¿no? Que tampoco fue extraditado y por tanto se le podía aplicar casi cualquiera. Entiendo que en Nueva York no tienen pena de muerte y no han recurrido en los últimos años a algo así, pero si me permites la doble ironía, pues el Mayo ahora podría decir, oiga, yo entré ilegalmente a los Estados Unidos, depórteme, señor Trump. Esa es una mala ironía. Y la otra, que a Gertz Manero le digan, oiga, pues tuvo usted 20 y tantos años para detener al Mayo. Si no lo detuvo, asunto suyo, ahora lo tenemos nosotros. Exactamente, y cuando diga, quiero que me lo extraditen, pues la respuesta te decía, no es eso. En todo caso, hay una entrada ilegal a los Estados Unidos, no por la voluntad del señor Zambada, pero pues está en esta condición. La Corte de 1992 era una corte presidida por William Rehnquist, era una corte que empezaba a ser muy conservadora ya en ese momento, pero no se compara ni remotamente con la Corte actual. Creo que este precedente se reiteraría por unanimidad o, en el mejor de los casos, me atrevo a decir que la votación máxima sería un 6-3, un 7-2, allá son 9 los integrantes, y consecuentemente me parece que esta doctrina se va a reiterar. E insisto, hay un precedente de 1886 de un ciudadano estadounidense que lo fueron a traer a Perú, y que después se plantearon todas estas cosas en el estado de Illinois. Mira, algún día tendré que estudiar eso. Entonces, desde finales del 19. Oye, finalmente te pregunto un apunte. Ya nos enteramos que Trump es supersticioso y dijo, bueno, voy a mover los aranceles no al 1 de abril, que es nuestro Día de los Inocentes, bueno, el equivalente al Día de los Inocentes nuestros, pero nos va a tener un mes más en el horno, ¿no? Como un pavo, mi querido José Ramón. Fíjate que vi esta película donde es él y su relación de Ray Cohn, ¿te acuerdas? El abogado que está ahora, una película interesante. ¿Cómo no? Buenísima, la del aprendiz. Del aprendiz. Y la primera escena, ¿te acuerdas que él es cobrador de renta de los edificios de su papá? Sí, señor. Fíjate que me acordé mucho de eso. Cada mes va a regresar a cobrar la renta. Y va efectivamente a hacer eso. Y mientras tanto aquí todos sufriendo, tratando. Pero el mes que entra vengo por la renta. Y ahora ya no va a ser de 10, van a ser de 12, y el 12 va a ser de 15. Pero el mes que entra regreso, no se le olvide que yo soy el cassette. Gran película. Maestro, te mando un gran abrazo. Gran abrazo, querido Leonardo. Cuídate.